¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. En el momento en el que estén sintonizando este programa, agradecemos que estén ahí, sintonizando, viéndonos, comentando, riéndose con nosotros de las minucias de este programa. Hoy estamos de riguroso azul con el señor Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, maestro? Todo ¿Bien? Bien, aquí estamos. Bueno. Disfrutando de este Ah, tercer ciclo, este tercer año consecutivo de La Última Página, como siempre con muchas novedades. Por suerte vamos bien con la cantidad de suscriptores, vamos con un futuro prominente en lo audiovisual. Como dijimos hace unas emisiones, seguramente el audio está mejorando, irá mejorando. Queremos novedades, queremos... yo quiero como siempre, el corbatil. corbatín. Hay que usar corbata, pronto. Ya volveremos ya viene. a nuestras tareas docentes Lo que pasa es rigurosas. que está, ¿no es cierto? Está caldeado. Sí, está un poco... Fa caldo, dicen los Fa caldo. italianos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Seba, como siempre les decimos, queremos que estén atentos a las novedades. Tenemos un Facebook nuevo que está creciendo, ahí estamos subiendo los videos semanalmente, estamos tratando de mejorar muchísimo nuestros medios de difusión, de estar un poco más a la altura y a tono con los tiempos que corren también, ¿no? Claro. Es decir, aprovechar los formatos y las plataformas que nos presenta Internet para poder hacer que este contenido llegue a mucha más gente. Como decimos desde el primer programa, el podcast ya es un hecho, así que vamos a estar compartiendo con ustedes el contenido. Nos han pedido que sea algo un poquito más extenso, muchas personas, así que vamos por eso. Y hoy, Seba... Tendría que haberme puesto Hoy la traba de corbata que tengo. venimos La con tengo, el águila pero- bicéfala, ¿no? Exacto. Hoy, a ver, ya lo hemos dicho en el La programa, patria perdida. en el programa dedicado a las conjuras. Vamos a tratar de que este año innovar un poco, ¿no? Todavía no tocamos a los tradicionalistas, ¿no? Todavía no, la traditio perennis, Ya la vamos. Sofía perennis está esperándonos ahí, ¿viste? No queremos mover el Hay avispero. nombres impronunciables Sí, que sí, ya van a llegar. No queremos mover el avispero y que nos digan que somos, no sé, unos Maestro, usted ignorantes. sabe que yo ya he terminado algo. Hay novedades editoriales muy pronto, ya estamos con otros textos a punto de salir y demás. Bueno, no me quiero engolosinar con el tema. A ver, ¿cómo empezamos con este tema? Hay algo que ustedes habrán notado en nosotros que tiene que ver con, hablábamos de tradición recién, pero tiene que ver con un conjunto, con una, ¿cómo decirlo? Un conglomerado Sí. de elementos propios de la cultura universal, de la cultura clásica, de la cultura tradicional, que nos atraviesa, ¿no? Somos clásicos, por así decirlo. No hay en YouTube, creo yo, por lo menos no en la masividad de lo que es YouTube, espacios como el nuestro, en los que se recuperen ciertos elementos. Bueno, ahí lo tenemos a Ángel Fareta hablando de la recuperación de datos tradicionales y demás. Pero creo que hoy corresponde, como bien pueden ver en el título, que nos detengamos en un momento cúlmine de la cultura. O sea, el último gran momento de la cultura, si se me permite el término, y que es, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo titularlo? Voy a citar a Ángel, lo o el elemento austrohúngaro en el arte, la cultura y la literatura, sobre todo, particularmente con un autor que se vas a desarrollar en profundidad. Ustedes se preguntarán, digo, ¿qué es esto de lo austrohúngaro? ¿No? Pues nos vamos a una geografía un poco desconocida para aquí, para América Latina, pero, a ver, pensemos en esto. Hacia el siglo XV, ¿no? Exactamente. O siglo XIV, Sí. comienza a desarrollarse el imperio austríaco, o lo que se llamaría, digamos, los dominios de los Habsburgo. Habsburgo. La dinastía de los Habsburgo. El punto culmine, me parece, o culmine no, digamos, un periodo de esplendor máximo, es hacia fines del siglo XIX. Ustedes piensen esto, citando a Huizinga, Ángel Farete y demás, hay algo hacia fines de la Edad Media, en el otoño de la Edad Media, que empieza como a desperdigarse, a entrar en diáspora, y si se quiere, si se me permite el atrevimiento, el elemento austrohúngaro, o el espacio geográfico de lo austrohúngaro, quitando de lado toda la connotación
imperialista y demás, es el último gran espacio donde esos elementos tradicionales, religiosos, teológicos, trascendentes, conviven en una armonía ecuménica. Y atentos aquí, queremos hacer una aclaración. Uno puede pensar que la convivencia de tradiciones religiosas puede devenir en sincretismo, qué sé yo. Cuando dediquemos el programa al realismo mágico vamos a hablar un poco de eso. Tenemos ya vamos a hablar del sincretismo entre lo pagano y lo cristiano, entre lo católico y lo pagano, etcétera, etcétera. Una cosa es el sincretismo y otra cosa es la ecumene, ¿no? El ecuménico, el profesor en griego me puede facilitar el soporte, digamos, filológico. Ecumene es algo que tiene que ver con la convivencia en armonía de distintas tradiciones religiosas. Lo común. Lo común. Hay una koiné. Exactamente. Claro. La casa común. La casa común. Digamos, digamos vivir en armonía ecuménica. Y en 1867, tenemos un dato histórico, Francisco José va a crear, merced también a ciertas presiones políticas de Hungría, va a crear lo que se llama la corona dual, lo que conocemos como el elemento austro-húngaro. O sea, lo habsbúrgico, un elemento habsbúrgico, ¿sí? Tausend Kornen, ¿no? Porrini tiene acá un billete del Imperio Austrohúngaro. Digo, fines del siglo XIX empieza a surgir una unificación, por eso hablábamos del águila bicéfala, digamos, una corona dual, y es un periodo de esplendor, si se me permite el término, donde conviven cristianos, judíos, musulmanes, e insisto, no con un sincretismo de tradiciones religiosas, sino con una comunidad, un elemento en común. ¿Y por qué decidimos hablar del imperio o de lo austrohúngaro o del elemento habsbúrgico, si se quiere, en el arte y la cultura? Porque, insistimos con esto, es el último bastión de resistencia de elementos tradicionales universales, comunes, ecuménicos, con toda la humanidad. Después vendrá la Primera Guerra Mundial, después vendrá la destrucción total de los elementos tradicionales, vendrá el advenimiento de la posmodernidad, ya la modernidad anclada desde el fines del siglo XVII, ya anclada, presente, siglo XVIII con la Revolución Industrial, y ahí un imperio, un territorio de la Mitteleuropa, resistiendo con tradiciones inmarcesibles, si se quiere, tradiciones enigmáticas para muchos, pero que respetan todavía cierta convivencia del elemento común. Exactamente. A ver, pensemos en esto, lo habsbúrgico en la literatura austríaca, título del libro de Claudio Magris, que, paréntesis, si algún suscriptor solidario sabe de hace unos años que lo estoy buscando, sabe cómo obtenerlo, puede robarlo de alguna biblioteca y donarlo a la última página, va a tener bendiciones eternas de por vida. Pido que me lo manden en italiano, por favor. Il mito asburgico nella letteratura austríaca. Fíjense ustedes que el título del libro de Magris, que hemos accedido fragmentos, digamos, tiene un elemento mítico, es decir, hay algo fundacional en ese periodo histórico que después va a mantenerse. Me voy a citar a nuestro querido Ángel Fareta, El concepto del cine, en el glosario que tiene Ángel al final del libro. Muy lindo libro. Es el elemento o lo austrohúngaro. Le dedica una entrada en su glosario a lo austrohúngaro. Y dice Ángel literalmente: forma de continuidad territorial del cine que apareció ya organizada casi desde el comienzo de su operar. Esta territorialidad es asimilable o entendible debido tanto a la cantidad de autores de films desde su origen como a las diégesis acuñadas, como también a determinado punto de vista histórico o formal. Puede postularse que este elemento es una temprana idea de decadencia en el cine, así como una continuación de lo barroco o de la política de lo barroco por otros medios. ¿Por qué? De lo barroco. De lo barroco, ¿por qué? Porque en definitiva los elementos tradicionales, en diáspora desde el otoño de la Edad Media, como cita literalmente Ángel, entran en decadencia también. La diáspora significa un desperdigarse de estos elementos, y si bien hacia fines del XIX con lo austrohúngaro, digamos, el imperio austrohúngaro
hay un bastión que se trata de mantener en su esplendor, también hay, obviamente, el preanuncio de una decadencia absoluta, que va a ser, en este caso, la Primera Guerra Mundial, que después, cuando pensamos en la decadencia de Occidente de Oswald Spengler, a quien le debemos un programa, y pensamos en la movilización total de Ernest Junger, es verdad, tenemos ahí, digamos, es un reguero de pólvora que está a punto de estallar. Entonces, la Primera Guerra Mundial es el fin del Aristós, tomando el concepto griego. Siempre teniéndolo en cuenta que estaba en un lado, ¿no? El lado que perdió, digamos. ¿Qué sé yo? A ver, pensemos en elementos. El Imperio Austrohúngaro o Austria o lo que quiera es el espacio de surgimiento, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? De Klimt, de las pinturas de Klimt, de la música de la familia Strauss. Dice Ángel con mucha justicia que la marcha de Radetzky es el último himno del Imperio Austrohúngaro. Tendrán presente la marcha de Radetzky. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de... La vamos a poner en un link seguramente. Digo, es el último canto. Los valses de Strauss, digamos, de toda la familia. Richard Strauss, Johann, padre e hijo. Toda la familia, digamos, la dinastía de los Strauss es, bueno, Gustav Mahler, hijo también de ese imperio, Robert Musil, ¿cómo se llama el libro imposible? El hombre sin atributo de Musil, o Musil, no sé cómo se pronunciará. Digo, la literatura, el arte propio de esa conjunción de elementos, tiene una presencia muy fuerte en la cultura occidental. Digo, con estos datos, con estas coordenadas, si se quiere, podemos construir, podemos pensar en ¿cómo decirlo? Un alter mundus, ¿no? Donde conviven ecuménicamente estos elementos y dan paso, por ejemplo, a grandes autores, grandes escritores, músicos, literatos, artistas y demás, que de alguna manera, consciente o inconscientemente, dejan ver esta presencia de algo que se está perdiendo, y el preanuncio de algo que está avanzando. Exacto. Y que va a, digamos, obturar ese esplendor. Esto es lo que nosotros, junto con, obviamente, una biblioteca enorme de pensadores, consideramos como el elemento habsbúrgico o lo austrohúngaro en el arte, la cultura y la literatura. Y esto nos da pie a que vos, Sebas, avances. Igual, Diego, vamos a hacer un diálogo porque hay cosas que tenemos que dialogar, además de la novela sobre la cual vamos a hablar de un representante de esto muy claro. Y la he elegido a propósito porque tiene una serie de elementos que coadyuvan justamente con lo que estamos diciendo. Tengamos en cuenta que el Imperio Austrohúngaro fue, junto con el Imperio Otomano, los dos imperios que fueron deshechos. Es decir, ustedes me dirán, bueno, también perdió Rusia, también perdió Alemania, pero Alemania perdió un poco de territorio, Rusia terminó el régimen zarista y se estableció el régimen soviético, pero los que perdieron realmente toda la dimensión territorial son el Imperio Otomano, que bueno, tal vez tenía su propia decadencia interna muy marcada, y el Imperio Austríaco, o el Imperio Austrohúngaro, como me gusta llamarlo, que se dividió en 7 países. Es decir, ustedes piensen que, como decíamos en otro programa, nacimos en un imperio y ahora sos parte de una república de cuarta. Permítanme, discúlpenme no que lo diga, pero realmente, ¿no? Es decir... Oye, beligerante es usted. Sí, sí. Piensen ustedes que se creó otro conglomerado que fue Yugoslavia, que fue otro, digamos así, engendro creado por el Tratado de Versalles, que realmente vino a destrozar una comunidad que estaba inmersa en otra comunidad mucho mayor. Y justamente el autor del cual voy a hablar, él ve destruir su patria, tanto que cambia de nacionalidad. A ver, para que nos entendamos, es decir, es como si nosotros, siendo argentinos en este momento, de pronto este territorio pasase a formar parte de la República de Vanalandia, ¿no? Y
evidentemente, todo aquello que nos había hecho pertenecer, dejamos de pertenecer, tenemos una lengua, ahora tenemos que ser otra cosa. Bueno, voy directamente al autor, valga decirlo. Todos lo van a conocer, es Sándor Márai, y la novela es El último encuentro. Es muy difícil elegir una novela de Sándor Márai, pero yo elegí El último encuentro porque me parece que marca una serie de principios que tienen que ver con lo que bien decía Diego. ¿Por qué? Sándor Márai es húngaro, pero su pueblo original, lo voy a buscar, Kassa, ¿sí? Hoy pertenece a Eslovaquia. Y pertenece a Eslovaquia desde el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Me explico? Es decir, ha pasado a ser eslovaco. Él, hablando húngaro y siendo húngaro, por toda su tradición, terminó perteneciendo por esas cosas de los límites. Y valga decir que el Imperio Austrohúngaro, ustedes me dirán cuál es el motivo por el cual nos ponemos tan defensores. El Imperio Austrohúngaro era una ecumene. No había ingresado el capitalismo y tenía, ustedes saben que los ascensores Otis se crean en Austria, había desarrollado una economía en otro sentido. El emperador podía hacer todo lo que fuera, pero era la argamasa. Acá viene un término que usa Sándor Márai. Es decir, puede ser que alguien perdido en Cracovia o en los límites del imperio se considerase la cola de... Pero era la cola de un león, no la cabeza de un ratón. Es decir, claro, ¿qué fueron Checoslovaquia, Polonia, Hungría, la misma Austria, ¿sí? Croacia, Bosnia, parte de Rumania, Ucrania, parte de Ucrania? ¿Qué fueron después? Fueron países de segunda línea. Y en ese momento eran el imperio más grande de Europa. Con excepción de Rusia, que ustedes saben tiene toda una extensión sobre Asia, eran el imperio más grande. Imperio que estaba unido sobre quién, sobre una figura. Se llamaba Francisco José, después se llamó Carlos, no importa. Era una figura que unía, que era la argamasa, como dice Sándor Márai, sin nombrarlo, en un momento, en esta hermosa novela. Pero voy a la novela. Sándor Márai, escritor que, ustedes saben, conocemos por alguien. En 1989, este buen hombre se pega un tiro cuando tiene 89 años en Estados Unidos, donde está exiliado hace casi 40 años, más de 40 años, valga decirlo, sí, desde el 48, en que su país, una pequeña república del centro de Europa sin salida al mar, se convierte en una república popular. Él se exilia, pierde todo, se va a Estados Unidos, se lleva a su hijo adoptivo, ese hijo forma una familia, después ese hijo muere la esposa y Sándor Márai se suicida con un tiro a los 89 años porque dice algo fundamental: ya no tengo con quién hablar húngaro. ¿No? Fíjense la fuerza de la lengua. En ese momento, en Alemania, se está desarrollando una feria de editores. Esto no te lo conté, Diego. ¿Quién estaba entre los editores? Alguien que nosotros queremos. Sí. Roberto. Don Roberto Calas. ¿Quién? El Beto Calas. El Beto Calas, exactamente. ¿Quién volvió locos a los editores europeos para decir: acaba de matarse un escritor húngaro que estoy leyendo y que quiero que traduzcan? Empieza a enloquecer a todos, de forma tal que algunos lo traducen, sí, porque ustedes saben que con algunas copas de más un editor te puede llegar a firmar que te edita cualquier cosa, pero en ese momento eran águilas de la editorial. Acá hay una editorial argentina que se llama Duncan, que en inglés drunken significa borracho, Claro. ebrio. La editorial Drunken. Claro, exactamente. Solo para Otro entendidos. que no nos va a auspiciar nunca. No voy a poder dormir. Venga, valga decir que justamente es Roberto Calazo el que dice: hay un escritor que lo estoy leyendo, porque Roberto Calazo lee en varias lenguas centroeuropeas, y vale la pena traducirlo, y es Adelphi la que traduce las primeras novelas de Sándor Márai, que son de los años 30 y 40. Dejó de escribir. ¿Por qué? Porque se fue a Estados Unidos, ya no tenía sentido escribir en húngaro. Ustedes se imaginan que es una lengua que solamente pueden leer los húngaros. Es una lengua de origen fino-urálico, por lo cual es absolutamente difícil de ser comprendida. Pero eso prende en algunos editores y se empieza a traducir. Y yo tengo El último encuentro, traducido por Salamandra. La edición es bella,
bella, bella, estética. Salamandra, no los conozco, son españoles, los felicito. Qué edición bellísima. El libro es una belleza estéticamente. Novela que, como ustedes verán, tiene 190 páginas, es muy breve, y voy aquí a algo fundamental. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Es un encuentro entre dos amigos que hace 41 años que no se ven. Es un general de origen húngaro, de madre francesa, y un amigo polaco que toca muy bien el piano, que han sido prácticamente, ¿cómo decirlo?, dos facetas de la misma vida. Han tenido una amistad impresionante. Las frases sobre la amistad, yo ahora no voy a poder leer todo, pero las frases sobre la amistad que hay, que se encuentran cuando ambos tienen ya 75 años, son de la misma edad, estudiaron en la misma academia militar, en el Imperio Austrohúngaro. La novela transcurre en 1938-39, con lo cual ya todo eso está perdido. Son repúblicas que ni saben dónde están. Se le ha roto los lentes. Acá de romper los anteojos. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y podré usarlos como William de Baskerville. Claro, exactamente. Va a tener que ponérselos con... Y que quiero 2 o 3 fragmentos porque me parecen estupendos. Permítanme que busque las páginas porque me he anotado cantidad de cosas. Pero escuchen esto que me parece estupendo. A ver, profesor, esto va para usted. Mi patria, aclara el invitado, que es el polaco, dejó de existir. Se descompuso. Mi patria era Polonia, Viena, esta casa y el cuartel militar de la ciudad, Galicia y Chopin. ¿Qué queda de todo aquello? Lo que lo mantenía todo unido, esa argamasa secreta, ya no existe. Todo se ha deshecho, se cayó a pedazos. Mi patria era un sentimiento. Ese sentimiento resultó herido. En momentos así hay que partir, al trópico o más lejos aún. ¿Por qué? Porque el personaje, el polaco, este amigo, ¿sí?, que está a los 75 años reencontrándose con un amigo, y que hay una historia detrás terrible, no la voy a contar porque me encantaría que la lean. Ambos han perdido todo. Ambos han perdido la pertenencia a un imperio. Ahora son parte de 2, 3, 4, 5, 6, 7 repúblicas de segunda línea. Producto de un nacionalismo que fue incentivado desde el siglo XIX por Gran Bretaña, valga decirlo, ¿no? Valga decir que mi queridísimo descubridor de Knossos, ¿no? Ahora no me voy a acordar el nombre, ¿no? Barton, no. No. Schliemann. No, Sir Arthur. Sí. Bueno, ya nos vamos a acordar. El gran historiador inglés y el descubridor de Knossos. Evans. Sir Arthur Evans. Ustedes saben que tuvo que ver con ello. Él vivió en Bosnia y fue expulsado justamente. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, el término germánico, ¿no? El condado del conde, digamos, el dominio del conde, Herzegovina. Todas esas comunidades que vivían en armonía. Les recuerdo que no había persecución de judíos, no había gulags como había en el otro lado, no había pogroms. Grandes jueces de la cultura austrohúngara eran judíos, eran musulmanes, eran cristianos. Gustav Mahler, ¿no?, que se hizo cristiano simplemente por una cuestión de ascenso en la ópera, pero no tenía por qué. La novela tiende a mostrar ese mundo perdido, en el cual estos hombres han perdido todo, también han perdido cosas interiores, fundamentales, pero hay algo particular, están aislados. Uno se ha ido a Oriente, en busca de un mundo diferente, ya está todo perdido, no vale la pena quedarse, pierde su rango militar, acuérdense que ambos se habían estudiado en la academia militar, el general, que es el que lo recibe, Henrik y Hronder, no importan los nombres, ¿no? En última instancia se queda esperando ese retorno, el otro viaja a Indochina, vive en situaciones increíbles y lo fundamental de esto es que se encuentra con esa pérdida de un imperio
en el cual ya estos hombres no saben ubicarse. No tienen radio, no tienen teléfono, han decidido aislarse del mundo. Uno vive en Londres, el polaco, pero sabe que ha perdido su patria. Ustedes me dirán, pero si es polaco, Polonia se creó en 1918, no importa. Claro, Diego hace con el dedito así. Una cosa era ser un polaco del Imperio Austrohúngaro y otra ser un polaco de la República de Polonia. ¿No? Lo digo no contra Polonia, por favor, tampoco contra los checos o contra los húngaros o contra los rumanos, sino que formaban parte de una ecumene de convivencia cuya argamasa, como acaba de nombrar, estaba perdida. Y algo que quiero remarcar, ¿sí? Que es una frase bellísima que dice lo siguiente. Dice, tú has matado algo en mí, has destruido mi vida, y yo sigo siendo amigo tuyo. Y yo ahora, esta noche, estoy matando algo en ti, y luego dejaré que te marches a Londres, al trópico o al infierno, y seguirás siendo amigo mío. Tenemos que ser conscientes de todo esto, antes de hablar de la cacería y de todo lo que siguió, porque la amistad no es un estado de ánimo ideal. La amistad es una ley humana muy severa. En la antigüedad era la ley más importante y en ella se basaba todo el sistema jurídico de las grandes civilizaciones. Más allá de las pasiones, de los egoísmos, esta ley, la ley de la amistad, prevalecía en el corazón de los hombres. Yo podría leerles miles de fragmentos, ¿no? Es así. No vayan a buscar acción. Lo que vamos a encontrar en la novela fundamentalmente es, en esencia, es una reflexión sobre algo que se ha perdido, ese mundo que no podemos entender. Lo austrohúngaro que para Sándor Márai fue su patria y que tuvo que llevarse dentro, estaba en la lengua húngara, estaba en la lengua croata, estaba en la lengua alemana, que hablan los austríacos, en la lengua polaca, en el esloveno, en el checo, en el eslovaco, en el rumano, en el italiano, porque Trieste era parte, y lo fue Venecia en un momento del imperio. Era esa visión por la cual ni el capitalismo ni las modas de momento habían ingresado. Yo sé que estaba herida de muerte, yo sé que Freud encuentra su teoría de todos los complejos en una sociedad enferma. Claro que sí. Estaban viviendo un acoso constante y no les quedaba otra que ser eso para lo cual quedaba. Pero hay algo que quiero resaltar, que es el sacrificio. Algo que sin duda Roberto Calasso leyó en esta novela, que tiene relación con otra novela de él que se llama La amante de Bolzano, que es la historia de Casanova yendo a buscar a un amante, a Bolzano, una hermosa ciudad italiana, que tiene la misma estructura, es un diálogo, ¿sí?, entre el marido y el amante. Piensen toda la tensión que hay allí. Pero que tiene que ver con esto. Diego, leo esto y te dejo hablar porque te pido mil disculpas. El hecho es que aquel árabe mató el cordero. Escuchen bien. ¿Sí? Y de anciano de capa blanca inmaculada se convirtió en sacerdote oriental que hace un sacrificio. Sus ojos brillaron, rejuveneció de repente y se hizo un silencio mortal a su alrededor. Está matando un cordero, ¿no? Le cuentan la anécdota de ver esto en Medio Oriente. Estábamos sentados en torno del fuego, mirando aquel movimiento de matar. El brillo del cuchillo, el cuerpo agonizante del cordero, la sangre que emanaba a chorros, y todos teníamos el mismo resplandor en los ojos. Entonces comprendí que aquellos hombres viven todavía cercanos al acto de matar. La sangre es una cosa conocida para ellos. El brillo del cuchillo es un fenómeno tan natural como la sonrisa de una mujer o la lluvia. Aquella noche comprendimos, y habla de la esposa y demás, dice, comprendimos que en Oriente todavía se conoce el sentido sagrado y simbólico de matar y también su significado oculto y sensual. Los dos amigos se separan luego de una caza, están cazando un ciervo. Cazar, yo que no sé lo que es y que tengo un abuelo que era cazador, debe ser sin duda la esencia de uno de los sacrificios más profundos de la historia de la humanidad. Tan antigua
como el perdido imperio austrohúngaro. Si en algún momento nos piden que votemos, por favor, hagámoslo a favor de que se recomponga en todo lo mejor. El último encuentro, Sándor Márai, no importa todo lo demás, léanla. Está escrita con una delicadeza increíble. Obviamente no leo húngaro. Está traducida de una manera muy elegante por Judith Santus Sarvas. Por el apellido me doy cuenta que es descendiente de húngaras. La felicito, realmente. Felicito a Salamandra por la edición, hermosísima. Pero sobre todo me felicito por haberlo encontrado en una librería y decir, bueno, había leído cosas de Sándor Márai, pero en este sentido creo que me hizo volver a una patria que con gusto, yo como descendiente de italianos, como dice Ángel, ¿no? En ese sentido, esos lombardos que están allí atrás, sin duda hubiesen levantado una copa por ellos. Yo voy a cerrar con una sola idea que tiene que ver por ahí con confusiones. No puedo agregar nada más a lo que dice Sebastián porque es magnífico. Bueno, uno puede hacer una introducción sobre lo austrohúngaro, lo habsbúrgico y demás. Pero cierro con esta reflexión y me gano enemigos o no. No importa. La patria grande no es lo que pensamos que es. La patria grande no es unirse No, claro. bajo un enemigo común y bajo ideales. En vez de pensar en la patria grande, pensemos en la gran patria, que no tiene ideologías, una palabra espantosa, que no tiene enemigos comunes, sino que tiene otra cosa. Tiene un espíritu compartido, un espíritu de trascendencia, un espíritu ecuménico. Hasta el lunes que viene, gracias Seba por todo y lean, a seguir leyendo como decimos siempre. Ha sido como siempre un placer encontrarnos y nos vemos el lunes que viene para una nueva emisión de La Última Página. Chao. Adiós, gracias.